Esta historia realmente tiene un montón de comienzos. Puede empezar en cualquier lado. La primera puede ser cuando nací. Otra puede ser en cualquier instancia de lo que viene, que se los voy a contar, pero lo que importa es que cuenta cómo me la pegué. Esto es así, literal. Y podría estar esa cara que estoy así, es de mi primer video oficial de mi banda, hace 20 años, que salió en Match Music, un montón de lugares, hicimos bastante lío. Podría ser cuando fundé Taquión, que es la empresa de Insights, que ya les voy a contar un poquito. Podría ser cuando me creí medio Superman y fundé una oficina en España hace 2 años y medio. Podría ser cuando se murió mi hermano, que lo uso para empatizar. La gente dice, pobre, se murió mi hermano, me perdieron cosas, pero la verdad es que fue mi héroe, mi mejor amigo, y siempre me gusta traerlo, y fue alguien que cambió mi vida. Pero le decidí empezar con mi hija Kiara, que tiene 11. No tengo 2 hijas, tengo un hijo, Feli de 16 y Kiara de 11. ¿Y por qué lo inicio acá? Porque este fue el momento cuando Kiara me dijo, le hice una pregunta muy sencilla. Che, ¿vos crees que soy feliz? ¿Me ves feliz? No, me dijo. Ok, bien. Y le digo, ¿y cuándo fue la última vez que me viste feliz? Pasaron 5 segundos, pasaron 15, pasaron 30 y miraba y pensaba. Kiara es muy, muy sensible. Y más o menos al minuto me dijo, cuando fundiste España. Ok, me dijo, cuando fundí España. Y ese fue el disparador de todas las cosas que les voy a contar hoy. Un poquito, una historia que no van a ver nada, pero me va a servir a mí para contarles, es pre-2018 yo venía al mundo privado, jamás había pensado en ser emprendedor, no tenía la menor idea ni gana de hacer esto, pero ahí fundé Taquión en el 2018 con una empresa de insights y consultoría. 2019 me metí, empecé una empresa y de repente al año estaba dirigiendo una campaña presidencial de un candidato, 5 gobernaciones, no tenía la menor idea, insisto, y me metí en ese mundo y mi diferencial fue ese, venir de otro lugar. 2020, cuando termina la campaña presidencial, empiezo a decir, che, aparte de Insight, yo puedo armar una compañía que haga el 360, porque había liderado eso. Entonces, ahí ya, en 2020 eran 9 empleados, al principio éramos 4. 2021, el concepto este de 360 sigue corriendo y tengo más éxito y tengo 14 empleados. Y el límite que ahí me había puesto y que le había dicho a mi mujer es, yo voy a no más de 20 empleados, jamás. De repente ahí en el 2021 empecé a cambiar la historia y en el 2022 ahí se me sube toda la cabeza la espuma y empiezo a abrir España y ya hay 48 empleados. Para llegar al 2023, que empiezo un concepto de profesionalización de la compañía, expansión internacional, y de repente llegó el número de 70 empleados, y en el 2024, en enero, aparece un nuevo socio. En ese proceso, en el cambio de gobierno, empiezo a tener muchos problemas de cobro en el mundo privado, en el mundo público, y me descalcé financieramente, y la verdad que me empecé a dar cuenta del problema en el que estaba, que ahora lo vamos a recorrer, pero fue empecé un plan durante todo el 2024 de reajuste. Recuerden que eran 70 empleados. En octubre del 2024 salen socios minoritarios, entra el socio mayoritario. Imagínense lo que fue ese lío ahí adentro. 2024 un recorte en tecnología y los planes de expansión. Y en el 2024, en diciembre, casi me fui por un tubo para abajo, que ya les voy a contar. Y en el 2025 empieza otro proceso, pero ya vamos a llegar. Esto es para que vean más o menos el timeline que lo vamos a recorrer, pero vamos de vuelta a la historia de Kiara. Eso que le conté fue el 24 de diciembre. El día anterior, 23 de diciembre, lo que me termina pasando es que yo llego ese 23 de diciembre y ya estaba con muy poca energía, no tenía ganas de nada, no quería ir al trabajo, estaba asustado. Recuerden de dónde venía. Pico, baja, 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 y ya vamos a ir un poquito más para atrás, pero en ese momento no quería ir a ningún lado. Voy a la oficina, levantándome como puedo, llego y me empiezan a decir que yo tenía que ir a ver un cliente. Y le digo, no, yo no voy a ver a nadie, ya no quiero más nada. En ese instante mi mujer me manda un WhatsApp, me dice, la carne de mañana, ¿dónde la vas a comprar? Porque ya no va a haber ningún lugar donde la consigas y como siempre. Y en ese momento le mandé un mensaje a mi mujer y le dije, mira, vos me empujás medio centímetro más y yo me bajo de la película. Ok, me di cuenta que algo había pasado porque dejó de escribir, pero al instante me llamó mi psicólogo, perdón, y luego vino mi hermana. Les cuento el caso importante.
En mi familia hay una historia de depresión, ideas suicidas, etcétera, cosa que empezó a preocuparla a mi mujer. Mi hermana viene, me captura y me dice, vení, vení, y me lleva a su casa. Y ahí es donde empiezo a tener una relación más consciente de lo que estaba pasando a mí y yo me empiezo a hablar de túnel, de la distancia, de lo que pasa en procesos de depresión. Y la verdad que me dice, yo no es que te veo ahora así, te veo hace mucho tiempo así. Volvemos a la lógica de, para que entendamos dónde nos movemos, recuerden dónde estábamos recién, diciembre. Ahora, 3 meses antes, yo estaba, y esto es, los últimos 3 meses del año pasé de Superman a Homeless, esa es mi idea, y esa es la representación que la IA toma cuando le dije, haceme un gráfico de Superman a Homeless, la IA piensa que es así. En octubre yo lo que me pasó es que encontré un caminito para terminar de ordenar este tema societario, que los socios cuando uno arranca no sabe bien por qué ni para qué los quiere, pero quiere sumar a todo el mundo porque tiene miedo que se vayan después, para que tomen compromiso. Iba sumando socios, tenía más socios que empleados en un momento, pero los tuve que sacar y soy una persona bastante sensible. Dato que queden claro, el arte me atraviesa, escribo desde muy chico, me conecto y la verdad que ser sensible en esas cosas puede jugar un camino complicado. Entonces, en esos 3 meses había hecho eso, había tenido que seguir despidiendo a gente del primer plan que no esperaba que sea tan grosero. Y lo que pasó es que ese caminito fue el punto final que, volviendo a la primera parte de cuando mi hija me contó, yo tomé conciencia como la película de Fight Club cuando Kiara me dijo, desde el día que fundiste España, y no sé si se dieron cuenta que utilicé la palabra fundir, no utilizó Kiara la palabra fundar, en ese momento fue como miré para atrás y me di cuenta, como Tyler Durden en la película de Fight Club, que había estado 2 años y medio en una peli que no era muy linda. No estaba conectado, estaba alienado con la distancia que tenía con la realidad. No podía, y era una persona que, yo lo escucho a Marce que dice, empecé a trabajar más horas. Bueno, yo vengo trabajando sin parar. De hecho, la empresa se llama taquión, que es una partícula hipotética de luz que va, es una partícula hipotética que va más rápido que la luz. Para mí la velocidad era lo más importante. Y de hecho, en ese punto, un amigo siempre me dice, Sergio, lo que pasa es que vos hablás en presente continuo. Nada pasa, todo está pasando para que llegue algo más. Y esa velocidad que yo pensé que era andar rápido, era una velocidad estúpida, porque estaba corriendo en el mismo lugar. En ese lugar aprendí algo que para mí la infelicidad no es tristeza. La infelicidad es la falta de sentimientos, es la falta del sentir, es algo muy angustiante. Y fue a partir de ahí que también me di cuenta, porque volvamos al 2022, en 2022, como yo les dije, en 2021 probé todo ese sistema, me empezó a andar, crecí, facturé, etc. Y en 2022, cuando me voy a abrir España, cuando me creo Superman y cuando termina siendo ese momento donde el ego y la voracidad me trajeron, porque les recuerdo, yo no tenía ninguna idea emprendedora, no soy como esa historia, desde que nací quería emprender, yo no quería emprender nada, ¿no? Pensé que no podía emprender absolutamente nada, después miro mi historia y muchos me han dicho, pero vos sos un intrapreneur, pero vos tenías la banda y conseguiste fondos, cosas que no tenían claro. Pero lo que terminó pasando es que en ese mismo momento del 2022, cuando yo abro España, cuando el ego y la voracidad me llevaron hasta ahí, sin pensarlo, y que deberían haberse bajado del autito los dos. Deberían haber dicho, Sergio, te traje hasta acá, papá. Vos ni lo esperabas, pero te traje hasta acá, yo te bajo. Bueno, lo que hizo el ego y la voracidad, me pegaron una patada del auto, pusieron cuarta y salieron a pique. En ese mismo instante yo empecé un camino, sin saberlo, que era meditación. Empecé a trabajar en hipnoterapia. Busqué grupos de empresarios que me acompañen. Empecé a hacer hongos. Empecé a hacer constelación familiar. Empecé a trabajar todo lo que había a mano, a buscar herramientas, porque me daba cuenta en algún lado inconscientemente de que esto no era sostenible. De que el ego y la voracidad iban a llevarse todo, pero no era sostenible. Entonces, lo que terminé entendiendo yo es, y algo muy importante para transmitirles,
el plan es perfecto. Y la verdad es que eso no importa en qué instancia del momento estén del plan. Pueden estar en el peor momento, pero el plan es perfecto. Y creo que ese aprendizaje para seguir adelante da mucha tranquilidad. Volviendo para adelante, ¿qué pasó? Vamos al punto específico del ego y la voracidad devorando todo. Claro, yo acelero en esos 2 años y empiezo a poner el futuro como un norte que nos validaba el presente. Y el futuro se comió el presente. Entonces, en esa instancia, cuando yo llego al momento de tomar la decisión final, donde tenía que matar al final de todo ese proceso del 2024, los 2 proyectos que a mí me daban el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque era todo dream big, vamos a comernos el mundo. Porque tener un negocio, porque tener algo que funcionaba no alcanzaba. Porque lo que me pasaba a mí es que era que yo ya me había subido una película infinita y el ego y la voracidad son infinitos. Entonces, en ese punto, ¿qué me pasó? Tenía que matar el plan de expansión comercial y tenía que matar la tecnología. Todo había empezado un desarrollo durante un año con IA, etc. Porque me di cuenta que si no hacía eso, la chocaba, ya no tenía más plata. La venía chocando todos los meses, 2024. Pero en ese momento era, si no hago esto ahora, muero. Se acaba la compañía. Lo llamé a mi psicólogo a la mañana y le dije, Marce, creo que estoy atravesando una decisión que está involucrado mi ego. La respuesta de él me dice, cada vez que su ego está involucrado en una decisión, la cosa termina mal, me dice. Ok. Y ahí empecé a decir, bueno, ese es un buen norte. ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué le pega mi ego? Listo, vamos a pegarle a mi ego. A medida que fue avanzando el día, llamé a un fundador de una empresa Avanza, una fintech muy innovadora hace muchos años, Pablo Juan Roy. Lo llamo y le digo, Pablo, yo sé que vos la cagaste. Tengo este problema. Estoy mirando todo ese futuro y la verdad que lo tengo que matar. Pero además, hay gente que vino confiando en mí, que yo iba a poder hacer esto. Hay personas que dejaron una carrera de 15 años en una empresa para venir acá. Hay otros que me decían, no, pues yo estoy acá porque confío en vos. Claro, y vos decís, tengo todo este muerto acá, ¿qué hago? Además de decepcionarme a mí, decepciona a todo lo que tengo alrededor. Y Pablo me dijo, Sergio, no lo pienses 2 segundos. Si hay algo por lo cual yo choqué la compañía, es por estar prestando atención a mi ego y no a mi negocio. Tenía un negocio que andaba y empecé a armar una compañía más grande solo por el gran futuro que me prometía. Ahí fue donde tomé la decisión y los siguientes meses, las siguientes semanas, fue donde caí en ese duro momento que para que tengan en claro, y me parece importante compartirles, después de que mi hija me mostró esta realidad, yo lo que me pasó ahí fue que entré en una peor depresión, porque era como, ahora esto está full color, lo patético de todo lo que está pasando. Me empecé a preocupar, hice interconsultas. La terapeuta de pareja, que me la clava siempre un ángulo, la llamé y le dije, che, hablemos, Lupo, vos me conocés mejor que nadie. Me dice, Sergio, es la primera vez que te veo en un estado normal. ¿Por qué vas a tomar medicación? Me dice, yo estoy a favor de la medicación, pero si pasan 6 meses y estás así, ¿cómo 6 meses? Le digo, yo no me puedo levantar a la mañana, Lu. Me dice, aguanta. La verdad que 2 semanas después, cada vez estaba peor. Recuerden que tenía una compañía con 40 personas que había que pagarle sueldo. Yo no me podía levantar. No me podía levantar. Y era un tipo que, como le he dicho a algunas personas y he cambiado mis formas, yo podía convencer a alguien de ir a la luna sin un traje espacial. Uno dice, bueno, convence a uno, está bien, pero convencí a alguien que se suicide. Hoy es otra la visión. Pero ese poder de convencimiento tiene que ser en modo de sostenibilidad. Entonces, ¿qué terminó pasando? Durante 2 semanas me enfrenté con mi gran miedo que era parar, mi gran miedo que eran las etiquetas que tenía, mi gran miedo que era cargarme de los dolores de los otros o las necesidades de los otros que no eran mías. Y hasta que el 31 de diciembre vi con mi mujer el documental de Avicii. Que el documental de Avicii, como todos saben, termina mal, termina suicidándose. Yo vi toda esa película, mientras veía la película, lo único que decía es, bueno, esto termina con un corchazo.
porque no me paraba la cabeza. La velocidad en mi cabeza no la podía frenar. Cuando terminé la película, le dije a mi mujer, me voy un rato, angustia de ella, yo me fui a despegarme de esto y mientras lloraba, mientras me liberaba, mientras me angustiaba, me di cuenta que Avicii no podía bajarse de quién era. Yo me di cuenta que las etiquetas que me habían puesto eran etiquetas de otro y mía, pero eran etiquetas. Y dije, yo sí me puedo bajar. Mañana puedo empezar todo de vuelta. Y ahí fue donde, como dice La Renga, es una frase que me gusta mucho, el final es donde partí. Porque la verdad que no tenía más nada yo en mi interior para conmigo. Y ese aprendizaje me llevó a seguir transitando a una de las cosas más importantes que tengo al día de hoy, que es, esto sucedió hace 3 meses, no 10 años, que es, empecé a escribir todos los días cómo quería que sea mi vida, cómo quería relacionarme, cómo quería lograr espacios para mi tranquilidad. Eso devino en que mis equipos de manager funcionaron mucho mejor, empecé a acompañar a la gente, empecé a no desesperarme por el teléfono y hoy estamos relanzando el Grupo Taquión con 3 unidades de negocio que se integran. Hoy logramos tener 20 clientes más que hace 1 año y medio con 1/3 del equipo. Empezamos, esto sucedió en 3 meses. Hace 3 meses no pudimos llegar a un mes. Hoy tenemos una vista financiera de 7 meses y esperamos ya lograr 9 y empezar a acomodar todo el equipo. Y la verdad es que esto es algo que pongo la foto de los Piratas del Caribe porque fue una enseñanza muy importante, que fue decidir vivir y construir mi identidad desde la humildad y el agradecimiento más que de las expectativas. Porque la expectativa, cuando vos estás montado ahí arriba, solo te depara fracasos. ¿Por qué? Porque yo podría ver con la expectativa de llegar acá y ver y decir, hay 1500 personas y todos me van a aplaudir, o está el proyector que anda, o lo que sea. Cuando llegué, estaba esto que es hermoso y que es compartir este momento con ustedes. No tengo expectativas de cosas, tengo humildad y agradecimiento. Me conozco desde que nací. Yo vengo creciendo conmigo todos los días y la verdad que de lo que era, lo que soy y lo que tengo, mi familia, mis espacios, tengo que estar todos los días agradecido de lo que tengo. Finalmente, mis prioridades hoy, que hasta en este momento las estoy controlando, son mi familia, son el arte, es el crecimiento de hacer crecer personas y negocio, pero todo eso en un esquema de mi bienestar. Porque no hay futuro que valga comerse el presente. No hay un camino prometido, como antes hablaba Marce respecto al éxito, que justifique dejarse de lado uno mismo. En definitiva, mi historia realmente es de éxito. Perdona que te arruine el espacio, pero hoy no podría haber estado acá sin el fracaso que me condenó a este éxito, que es estar acá con ustedes, es disfrutarlo y que también es cumplir un sueño mío, que es conectar con gente, que es lo que me lleva a tener la empresa que tengo, que es comprender cómo las personas trabajan, cómo deciden, cómo operan, y ese es mi diferencial en el mundo. Comunicar y estar en contacto en comunidad. Muchas gracias. Arrancaste tu presentación diciendo que había muchos inicios posibles en tu historia y estaba pensando que también podría haber muchos finales posibles y que según en dónde corte la toma, la sensación de si esto era un fracaso o un éxito, ¿no? Te quiero preguntar, ¿cómo estás hoy? Agradecido, en paz, muy ocupado de no sobregirarme. Lo digo en términos de aprendizaje, esto pasó hace muy poquito. Como me dice mi coach, yo estoy pasando el estrés postraumático,
con lo cual en cualquier momento no sucedió, pero podría ponerme a llorar tranquilamente acá a moco tendido. Tenemos pañuelitos. Tenés pañuelitos, Sí, sí. perfecto. Estoy muy agradecido y muy atento. De hecho, recién hablé mientras hablaba con mi mujer, que mi compañera, no es mi mujer, es mi compañera, hace 23 años que estamos juntos, y que ella me decía, la semana que viene, yo venía con mucha tranquilidad, respetando mis espacios, la semana que viene tengo 3 cenas, esta semana 2 veces comí afuera, me dice, ojo, y es algo que tengo que tener cuidado. Estoy muy contento y estoy muy ocupado en todos los días levantarme y mantener mi rutina, que es una rutina de pensar qué es lo que quiero. Entendí en este tiempo la frase esa, vísteme despacio que estoy apurado, no la había entendido nunca en mi vida, jamás. Para mí había que ir rápido porque había que hacer todo ya. Y yo me vivía comparando, diciendo, che, si tal tipo hizo tanto a los 40, ¿cuántos años me quedan? Entonces 45, entonces uno de los delirios que tenía yo hace no tanto tiempo, lo vi a Dave Gahan, que tiene 59 años, el cantante de Depeche Mode, y dije, bueno, hasta los 59 tengo tiempo para ser un rockstar. O sea, estaba en Narnia. Pero hoy estoy tranquilo y pensando cómo seguir disfrutando, que no es fácil, porque también de salud mental no hablamos, ¿no? Es un tema que parece tabú. Tenemos miedo de mencionarlo, pero estamos atravesando una epidemia de salud mental a nivel global. Y lo vas viendo en un montón de gente que te lo dice. Yo cuando empecé a transitar esto, lo hablábamos antes, yo no miro muchas redes, pero me empezaron a aparecer, las pocas veces que hablaba, un montón de cosas de Pergolini hablando hablando de todos, que en un momento la cabeza dejó una mala jugada. Y yo creo que es ese lugar, y acá me pongo un poco esotérico, culpo a Descartes en esta lógica de pienso, luego existo, que nos metió en esta línea de que si no hay pensamiento no hay existencia, y yo hoy, sin duda, pienso que la espiritualidad y nuestra conexión es mucho más grande que la racionalidad, que es necesaria, que la tenemos todos los días, pero esa conexión espiritual, que no hablo ni de la iglesia como tecnología, hablo de una conexión espiritual, es muy importante. Bien, me gustaría que nos metamos un poco en esto de la salud mental. Contabas que en diciembre te diagnosticaron un estado de depresión, ¿entendí bien? Ahí viene el punto. Mi hermana es psiquiatra. Cuando se acerca a mí, ella sufrió depresión. Cuando se acerca a mí y me agarra y me dice, vos estás atravesando un periodo de depresión de hace mucho tiempo y no te das cuenta. Que este es el gran tema uno piensa que la depresión es una persona tirada en un lugar, y la depresión no tiene nada que ver muchas veces con eso. Podés estar deprimido y no estar en esa situación. Cuando mi hermana me dice eso, le digo, Lau, gracias por lo que me dijiste, me identifico con muchas cosas, pero vos no podés diagnosticarme, lo sabés, y empecé a hacer varias interconsultas. Uno de ellos, algo que no sé si todos lo saben, una persona pasada de rosca como estaba yo, jamás en mi vida consumí drogas, jamás en mi vida tomé un elemento que me sobreexcite, más que tomar un café, y tampoco tomo mucho. Yo no dormía, me levantaba a la noche. Entonces empecé a hablar con un médico del sueño. Entonces, la primera cosa porque me levantaba a la mitad de la noche y no me podía dormir, y yo le decía, pero yo tengo un superpoder. Yo llego a la cama a la noche y me desmayo. Me dice, y eso está mal, me dice. La gente tiene que tardar, los seres humanos, entre 5 y 15 minutos en dormirse. Si vos llegás ahí y te desmayás, es que estás llegando sin batería. Es como el celu. Entonces, aprendí a entender mi ritmo circadiano. Obviamente, siempre hice ejercicio en estos últimos 20 años o 15, pero modelarlo mucho más y respetarlo. Y en esas consultas, que tuve varias, casi todos acordaron de que era mucho más un síndrome de burnout por todo lo que había pasado y que estaba en un proceso bastante maníaco, a una depresión formal. De todas maneras, no es algo que no... Creo que el punto ahí es poner otra etiqueta ahí es complicado. Sí fue algo que esperé, le di el tiempo, porque la ansiedad te juega de, bueno, tengo que estar bien mañana, tengo un montón de cosas que hacer.
En un momento decís, bueno, no, que esperen, que hagan, no sé, que se apague el mundo. Entonces, esa parte que uno cree que los tiempos de la cabeza pueden ser mágicos o rápidos, el cuerpo te explica que no. Así que tiempo después, digo, lo más probable, mirándolo en retrospectiva, es que tuvo un síndrome de burnout más que nada, pero sin duda que esos 2 años y medio los recuerdo claritos como un tubo, donde cuando empecé a hacer todas estas actividades más de conexión, también había empezado a hacer golf ahí, lo cual es el deporte más frustrante que hay en el mundo, porque uno tiene un palo, una pelotita, y dice, le pego, y podés hacer eso 252 veces que no le pegas a nada. Me acuerdo varias tardes que estábamos en un lugar hermoso y el profe me decía, mirá lo que nos regala la vida. Y yo miraba y decía, cielo, nube, palo, pasto, árboles. Sí, ¿y? Entonces, no había nada, nada. Entonces, esos 2 años los tengo muy presentes. Con el diario del lunes, mirando retrospectivamente, ¿qué señales, red flags, yellow flags aparecieron? Dijiste, no es nada esto. Y seguiste. No, te digo la verdad, todas las red flags las vi, pero no sabía, era como, no sé qué hacer, no sé cómo abordar esto, no sabía qué me pasaba. Una red flag que parece una pavada era estar jugando o hablando con mis hijos. Dicho sea de paso, si hay algo que me salvó a mí, fue que Felipe y Kiara son 2 hijos increíblemente increíbles y los que me dieron como ese ancla de pará. Si yo no la cagué con esto, que es un proyecto long term, digo, tengamos en cuenta esto. Iba a mirarlos de vez en cuando. Estar en conversaciones y que mi cabeza no esté ahí. Estar en momentos con mis hijos y no disfrutarlos. Estar en asados con amigos y no estar disfrutándolo. Y saber que, por eso lo que yo decía es, para mí, el punto contrario a la felicidad no es la infelicidad, es la falta de sentimientos, la falta de sensaciones, el no estar conectado. Es una sensación que no se le deseo a nadie, pero que es necesario tener en claro cuando estamos y no podemos conectar con el otro. Hay una cosa que es muy linda que dentro de la filosofía, Lacan lo usa, pero nosotros estamos construidos en la mirada ajena. Digo, somos, y eso nos trae como comunidad. Y si no podemos conectar con los otros que nos están viendo, no podemos conectar con nosotros. Y eso para mí era muy difícil, no sabía qué hacerlo. Mucha gente me lo dijo, pero no entendía. No. Y de hecho, amigos, cuando les fui contando, me dijeron, sí, yo veía que estabas en una moto y que en un momento te le ibas a pegar. Entonces, sí, flaco, ¿por qué nadie me bajó de esta? Claramente no te pueden bajar. Claramente te lo dicen y te lo dicen con cariño, te lo dicen con respeto. Pero también hablar de salud mental es complicado. Yo con todos mis amigos cuando me di cuenta, primero con mi familia, fueron los primeros que hablé, que ellos me veían, y lo hablé con mis hijos, tengo una relación muy transparente. Les digo, mi manera de ser padre es querer y decir la verdad, no tengo más fórmula. Y la verdad que con ellos les di la información que podía. Con todos mis amigos lo hablé, todos me acompañaron y ahí tuve un aprendizaje más grande en la empresa, que es el síndrome del superhéroe tiene un indicativo muy claro, que es no hay superhéroe que llegue a viejo. Se mueren todos antes. Y la vulnerabilidad y compartirlo con mis equipos, con mis managers, con los que podía hacerlo, con los espacios, me hizo mucho más fuerte. Entonces, el síndrome del superhéroe, si alguien lo tiene, que seguro lo tienen muchos, traten de dejarlo de lado. Quiero hacer una... Me están diciendo redondía, pero tengo una pregunta. Por lo que contás, los vínculos y tu familia fueron un gran apoyo y contabas que estás hace 23 años en pareja y que fuiste a terapia de pareja o que estás yendo, por lo cual te quería preguntar, ¿cuál es la clave o cuáles son los pilares para tener una relación, un vínculo tan sostén? Para mí...
Ahora va el público. Para mí, mi pareja es mi segundo nacimiento a la vida. Porque ella es todo ese marco, me haces emocionar, no vale. Ella es ese marco donde, matándonos los dos, porque venimos de historias muy difíciles los dos, me enseñó que yo tenía un superpoder. Que es que cuando yo la conocí tenía dos reglas tenía 20 años, tenía dos reglas. Yo escribía, leía cosas muy complicadas del arte contemporáneo, era músico, una cosa, era difícil de cohabitar. Y cuando yo la conozco tenía una regla que es, yo nunca voy a salir con una abogada y con alguien que haya leído a Paulo Coelho. Esas eran reglas básicas de la vida para mí. Entonces, cuando yo la conozco, a las 3 horas me dice que estaba estudiando abogacía y que acaba de terminar de leer un libro de Bucay, que era peor que Coelho, porque lo había copiado. Y ahí desarrollé mi superpoder, que es no me privo, y desde ese momento no me privo nunca de nuevos mundos por definiciones taxativas. Y ella me abrió un mundo impresionante y los dos jugamos todo el tiempo con mucha dificultad. Obviamente que trabajamos mucho. El amor es una construcción que realmente requiere de uno. Los dos nos vamos redescubriendo, nos vamos acompañando y somos capaces por el otro todo el tiempo de cuestionar las definiciones que tenemos de la vida. Esa es la única manera que encontramos hasta ahora. Que se lo voy a decir porque está bueno. Me acabo de dar cuenta. Gracias. Bien. Me quedó una pregunta, no la voy a hacer. Abro micrófono para el público. Hola Sergio, no es una pregunta, simplemente es un agradecerte. La verdad que yo trabajo de esto, soy orador motivacional y me voy súper motivado. Me resonó todo, agradecerte tu valentía, pusiste sobre la mesa un tema que no se habla y se esconde, que es el tema de la salud mental. Gracias por tu valentía, por mostrarte vulnerable y poder hablar de esto. Es un tema que me interpela muy, muy de cerca. Y nada, hablo de sincronicidad, ¿no? Yo no iba a venir a este evento porque tenía otro evento y le vine a hacer aguante a Er, que es amigo y que lo quiero mucho. Y me resonó lo de Kiara porque cuando yo hice mi clic fue también por... Nuestros hijos terminan siendo nuestros grandes maestros, nuestros grandes guías espirituales en este plano, ¿viste? Tú, 100%. Y a mí cuando me hizo el clic, yo era el mega director de una de las empresas, la empresa más grande de Latinoamérica, y yo me creía esta historia que vos decías, este avatar, viste, que estaba, el mega director, la Tambla. De hecho, yo me pensaba, Fernando de tal compañía, que era con mi apellido casado, no sé, viste, una cosa rarísima. Y el clic fue cuando mi Kiara, que se llama Mía, me dijo, papá, ¿por qué hace mucho que no dejaste de reír? Y eso fue una piña de Maravilla Martínez en medio de la pera. Dije, ¿qué historia me estoy contando y de todo lo que me estoy perdiendo? Y yo siempre, y cuando desperté, cuando pude salir de la Matrix, porque yo estaba en la jaula de oro, ¿viste? Contándome esta película que yo solo me creía, empecé a rebobinar mi vida y empecé a buscar fotos y también resoné con esto que vos decías, que estabas y no estabas, y fotos de cumpleaños con mis hijos, que estoy en la foto, pero me acuerdo la pelotudez que estaba pensando que era algo de laburo, que seguramente ni se acuerdan que yo trabajé ahí, así que nada, hermano, gracias. Gracias. Gracias a vos. Tu charla llega en un momento muy oportuno para este momento de mi vida, así que solamente no hay preguntas, simplemente agradecerte. Gracias. Gracias a vos y para mí el punto, lo que decís de Mía, yo lo conté a propósito y cuando digo que el plan es perfecto, realmente el plan es perfecto. Mía sin duda que es una construcción tuya que te dio ese golpe y que te haya pegado ese golpe y te haya resonado así, es tuyo también. Creo que cuando abrimos los ojos empezamos a encontrar cosas de todos lados, tenemos que abrir los ojos, ese es el punto. Gracias a vos.
Hola, ¿qué tal? Hola. Vanessa, un gusto. Bueno, soy psicóloga y me dedico también a todo lo que es ansiedad y depresión, así que mucho de lo con... Llegas tarde a mi vida. Básicamente, no, escuchamos pero no juzgamos. No, un poco, bueno, comparto lo que acá el compañero decía, ¿no? El agradecimiento por tu testimonio y, bueno, por sobre todo darle un valor importante a lo que es la salud mental. Ahora, tenía una pregunta para hacerte y es la siguiente. ¿Cómo crees vos que se podría implementar, teniendo en cuenta, bueno, toda tu historia, la ansiedad, la depresión, el burnout, esto del cómo aferrarte al presente, ni irte para atrás ni para adelante? ¿Cómo crees vos que esto se podría implementar desde un lugar de la prevención, teniendo en cuenta que estás en un rubro corporativo de la aceleración, digo, del futuro, de proyectar, digo, no solamente desde tu lugar, sino a nivel corporativo, empresa, el mundo del marketing? ¿Cómo esto desde prevenir, desde difundir también este mensaje, cómo se puede hacer? Porque digo, esto que contás vos, estoy segura que le debe pasar también a muchas personas que todavía no lo descubrieron, que no saben qué les está pasando. Exacto. Entonces digo, ¿cómo crees vos que se puede generar alguna campaña de concientización, de prevención o de toma de conciencia, teniendo en cuenta que las características laborales no acompañan o no acompañan lo suficiente para el mantenimiento justamente de una buena salud mental? Me generas un quilombo porque no tengo respuesta. Y me está dando ansiedad. ¿Tenés una bolsa para soplar acá? Mira, el primer punto, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Estamos desconectados. Estamos desconectados como cada vez más. Yo lo que estoy haciendo ahora, en principio, es acompañar. Creo que eso es algo que nos olvidamos como especie. No, ni siquiera hablo de Argentina, digo, como especie. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora en mi forma de comunicarme es, todos los días escribo 24 cosas que son mis manifestaciones de cómo quiero ser yo. Me tomo media hora para hacer eso. Las escribo a conciencia, las leo en voz alta, las leo en voz baja y las visualizo. Un proceso que hablaba Marce también me parece muy piola. Una de ellas es escuchar antes de hablar y estar disponible para ayudar a los demás. Otra de ellas también, para que lo sepan, es estar disponible para lugares que necesiten este espacio, buscar nuevas experiencias. La verdad que eso me está construyendo mucho. Entonces, a partir de eso, me cuesta responderte con una campaña, me cuesta responderte con una acción puntual, porque yo estoy todavía realmente en estrés postraumático. Lo que yo estoy haciendo en mis equipos es acompañarlos, cosa que no hice nunca. Porque mi manera de liderar, como a mí me habían educado, yo agarraba a la gente, la llevaba al abismo y la empujaba. Y cuando salían volando decía, ¿ves que volás? Claro, en el medio, primero que se hicieron mierda un montón contra el piso, y lo segundo es que lo que volaban con un nivel de pánico fuerte, digo, y es gente que adoro y que la quiero, y realmente la diferencia ahora me parece es que lo que nos olvidamos nosotros es que elegimos como especie estar juntos, porque juntos nos sentimos más tranquilos, más seguros y podemos pensar en otras cosas. Somos la especie que sufre su gran don, que es la abstracción. Entonces, el don que tenemos nosotros de imaginar mundos también es la angustia de cada vez estar más lejos de lo que estamos cerca. No se me ocurre una campaña, quizá con Marce podemos hacer algo, pero lo más importante que te digo es, yo lo que hago es tratar de estar disponible para la gente. Y hay una frase en Fight Club, que esta peli es hace 20 años, que a mí me atraviesa mucho por mi hermano, que era una peli muy, muy importante para nosotros, que es, en un momento, uno de los dos empieza a hablar y el otro no habla, y le dice, es la primera vez
que veo que realmente me escuchan y no están esperando su turno para hablar. Insisto con lo de Descartes, cuando estén demasiado en la cabeza, algo está mal. Siento que la conexión que tenemos es importante y sin duda que hoy, yo te digo que hice en mi empresa, desde hace 5 años yo tengo psicólogos. Que mi decisión, tengo 2 psicólogos. Mi decisión fue, si Google tiene mesa de ping-pong, yo tengo psicólogos. Que fue la única manera de convencer a mis socios cuando me decían, explícame el retorno y no sé qué, basta. Y se acabó la discusión. Y eso me ayudó a transitar muchas cosas. Pero me parece que antes de los psicólogos está el abrazar a la otra persona y parar un poco la cabeza, conectar. Gracias. Yeah.